como grandes cambios se han venido dando en el mundo en general, pero especialmente en el mundo árabe, en donde los movimientos sociales ya han derrocado a 2 presidentes, Egipto y Túnez, y posiblemente vengan más. Por eso hoy Antonio Morales tiene como invitado a Víctor de Currea Lugo, médico de profesión, gran conocedor del Medio Oriente como trabajador humanitario y permanente colaborador del diario El Espectador en la sección internacional. El doctor Currea Lugo vivió muy de cerca la reacción en los países musulmanes ante la muerte de Osama Bin Laden y también con anterioridad la caída de presidentes que estuvieron por décadas en el poder. Pero ¿cuál cree que fue el papel de las redes sociales en todas estas manifestaciones? ¿Cuál fue el rol de las mujeres en todos estos cambios? ¿Y qué viene política y socialmente en ese lado del planeta? Sus respuestas a Antonio Morales. Antonio Morales entra al radar. Bueno, a partir de la revolución o de la revuelta de Túnez, se produjeron una cantidad de alzamientos y levantamientos insurreccionales, algunos en el mundo árabe, no en el mundo musulmán, porque esa es otra historia. ¿Son revueltas, son revoluciones? A su juicio, usted es un experto en el tema, ¿qué es lo que ha pasado en esos países? En Egipto, en Siria misma. Podemos hablar de revolución cuando hay un cambio concreto. La agenda de derechos humanos está pendiente, la agenda de los derechos laborales está pendiente y la agenda de género está pendiente. Por tanto, hablamos de revuelta y es muy riesgoso hablar de que sean revoluciones. Pero usted siente que de alguna manera es la esperada lucha por la democracia occidental, la visión en los países árabes, que estaban estados sujetos a regímenes de facto o bien a monarquías disque constitucionales, pero realmente totalmente dictatoriales. Pues allí hay para todo, ¿no? Los jóvenes solamente quieren ver muchachos con Facebook que creen que uno manda un mensaje de texto y cae un dictador. Los iraníes solo quieren ver chiíes que quieren crear estados musulmanes y los liberales progresistas europeos solamente quieren ver liberales pro mercado. Entonces, lo que es cierto es que todas las realidades son ciertas, pero a medias. Lo que hay es una sumatoria de fuerzas que todavía no terminan de encajar. Y dependiendo de quién termina por ganar esa pelea de fuerzas, se determinará si son realmente revoluciones prodemocráticas o son otro tipo de cosas. Tampoco, Víctor, se podría hablar en el sentido pues tradicional de una lucha de clases, es decir, de eventos y de revoluciones o de intentos revolucionarios en el sentido típico de la lucha de clases. ¿Hay elementos de eso? Sí. Hay un movimiento obrero fuerte en Túnez, hay un movimiento obrero fuerte en Jordania, hay un movimiento fuerte en Egipto, pero tratar de mirar todo a la luz de que haya un Lenin Mohammed que está al frente de las revueltas, pues no. Una mezcla de Lenin y de Mahoma. Exactamente, eso no lo hay allí, no existe, sí. Pero lo que sí hay elementos de reivindicación por el Estado social. La pauperización de Siria, la exclusión del Estado social en Jordania, el desempleo en Egipto, la persecución a líderes sindicales en Túnez muestra que sí hay elementos de eso que se llama históricamente lucha de clases, pero ese no es la única ni la más importante de las agendas, sino que son múltiples agendas que se cruzan. ¿Cómo siente usted que se puede, usted ya lo mencionaba, incrustar dentro de los movimientos estos que se están dando en estos países, no solamente del Mediterráneo, sino inclusive hacia el África subsahariana, el problema de género? ¿Las mujeres están peleando por sus derechos, por acabar esos regímenes totalmente oprobiosos y detestables? Sí, las mujeres juegan un papel fundamental. El problema es que los progres no le están dejando espacio a las mujeres. Entonces, ¿los progres quiénes son en este caso? Los jóvenes, los demócratas, los obreros que se están moviendo alrededor de las protestas contra los regímenes. Por ejemplo, en Cairo, toda la logística, el suministro de la logística de las protestas la hicieron las mujeres. Pero cuando el 8 de marzo las mujeres salieron a protestar por sus propias reivindicaciones, los progres las mandaron para la cocina. Las mujeres de Arabia Saudita luchan por el derecho a conducir un carro, para ir al supermercado y para llevar a los niños. No están pidiendo ni la caída del rey, sino cosas muy elementales. Claro. Hay otra incidencia en las revueltas del mundo árabe, y es que de repente son como las primeras revueltas verdaderamente ligadas a Twitter y a Facebook, tanto que se habla que hay una revolución árabe, musulmana, pero que al mismo tiempo es la revolución de Facebook. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Sí tiene la importancia que puede tener aquí en nuestro mundo occidental, para no decir occidental? Yo el mes pasado estaba por Jordania, Egipto, Siria, Líbano, y esta fue una de las preguntas que hacía. Los líderes de las revueltas en Jordania me decían, mire, aquí se sumaron los viejos que no tienen Twitter. Llegaron jóvenes muy niños que no tienen Facebook, gente de las áreas rurales que no está vinculada al ciberespacio. Entonces, es cierto que jugó un papel, pero no hay que confundir el medio con el fin. Y el medio fue un medio marginal. La red de mezquitas de los musulmanes jugó un papel más importante incluso que Facebook en Egipto. Claro. Otra cosa que es muy importante es entender que los muertos no son virtuales.
Las marchas no son evidentemente, las tomas de las la calle plazas, habla también. La calle es el medidor de la pelea. Y la calle tumba gobiernos, ¿no? Claro, Pues no es van 2,5, por decirlo de alguna manera. Claro, yo diría que casi 3 si sumamos el medio de Libia y el medio de Siria. Fundamentalmente son la gente en las calles, porque si uno recuerda protestas de los 80, de los 90, cuando no había ni Twitter, ni Facebook, ni Internet, la gente estuvo protestando en Siria, en Libia, en Egipto. Es decir, no podemos pretender que fue una cosa espontánea. No es esta una revuelta de carácter islámico necesariamente. Usted decía que hay muchos factores, pero ¿qué tan importante es el sentimiento islamista ahí? Mi percepción luego de volver por estas tierras es que los musulmanes se están portando no como musulmanes, sino como ciudadanos. Entonces, el hecho de que tengan un credo no quiere decir que sea musulmanes, como si decimos acá que los falsos positivos son católicos. No son católicos, son demoníacos. Exacto, son demoníacos. Entonces, presentar todo porque lo hace una comunidad donde prima lo musulmán como una cosa musulmán me parece que es un error. Y el error más grave, como lo sugerías, Antonio, es creer que todos los árabes son musulmanes. Usted que estuvo en estos días, allá en los países del Mediterráneo, de los países árabes, ¿cómo se siente en el contexto de las revueltas y de los movimientos insurreccionales la muerte, desaparición o el enigma de alguna manera de Bin Laden? Fue muy curioso, yo estaba allí el lunes en los campamentos de refugiados palestinos, en el día en que le matan, hubo una gran manifestación con la gente con los carros dando vueltas alrededor de las plazas y dándole al pito del carro, porque ganó el Barça. Es decir, no hubo ninguna reacción visceral, ni a favor ni en contra, ni gente llorando en las plazas, ni vitoreando la muerte de Bin Laden. Sí. Bin Laden es un actor más, Al Qaeda es un actor que no es relevante, es absolutamente marginal, y si uno ve, yo he tenido la posibilidad de hablar con rebeldes en Sahara Occidental, Etiopía, Darfur, con Hamas en Gaza por cosas humanitarias, y todos coinciden en que no quieren ver ahí Al Qaeda. Víctor, hagamos un juego de titulares en apretada síntesis, a ver, para darnos una idea muy general de lo que está pasando. Túnez, se consolidó el movimiento, cayó el presidente Ben Ali. ¿Qué está pasando en Túnez? La tensión entre un sector progre que quiere cambios reales del Estado social y la modernización mirando a Turquía y un sector de Ben Ali que quiere mantenerse en el poder. Egipto, que fue pues el gran ícono de la revuelta con la caída de Mubarak. Fíjese usted que ahora es más importante la enfermedad de Mubarak que el futuro del pueblo egipcio. ¿Por qué? Por lo menos en los medios. En ¿no? Egipto lo que encontramos es un sector de militares que hay el riesgo de que se queden con el poder y una gran formación de coaliciones políticas. Por lo menos hay 20 nuevas coaliciones políticas creando partidos políticos para las elecciones de septiembre. En septiembre podemos ver hacia qué lado va la cosa. Bueno, la punta del iceberg de todo el movimiento y la punta más ardiente, Libia, se atornilló definitivamente al poder contra todas las expectativas del mundo europeo y de los Estados Unidos. Ahí está Gaddafi. Algunos tienen miedo de una somalización. Eso no es cierto porque a diferencia de Somalia, Libia tiene petróleo. Claro, llegan los gringos y los franceses. Lo que puede haber en el peor escenario es una partición del país entre Cirenaica, que es la parte oeste y, oriental, y la parte occidental, que es Tripolitania. Eso puede ser, pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Es muy difícil hacer cábalas. Lo que sí es triste es que las Naciones Unidas por primera vez tienen un consenso, una resolución de Naciones Unidas, un apoyo a la Liga Árabe, y después entre ellos mismos se enredan para actuar. Otro país interesantísimo y cuya capital es una bellísima ciudad, Siria, en Damasco. Lo que ha ocurrido desde hace, 40, 50 años es que hay una dinastía dictatorial, porque eso ni siquiera, ¿qué pasa? Y las revueltas son muy fuertes en este momento. Es curioso porque la revuelta en Damasco, donde estuve, no se siente en la capital. El problema de allí no es tanto Bashar el-Assad, sino su familia, que corresponde al núcleo fuerte, y toda la red clientelar alawista, especialmente de los militares. Entonces, ellos no van a aflojar fácilmente el poder. Bueno, y está la otra parte, que es quizás como la almendra de la profundidad islámica del mundo árabe, que son los Emiratos, Arabia Saudita, Bahrein. ¿Cómo ve usted ahí el asunto? Ahí el problema central es que ellos lo han intentado presentar como una pelea entre suníes y chiíes. En el caso de Bahrein, por ejemplo... Como en Irak, pues, sí, y no es así. Sí. El problema de Bahrein es, la consigna que más se grita en las calles de Bahrein es, ni suníes ni chiíes, todos somos bahreiníes. Hay una cosa nacionalista. Hay una cosa nacionalista muy fuerte. En el poder lo tienen unos suníes y los que están protestando son chiíes, el 70% excluidos del poder y con más índices de pobreza y desempleo. El problema grave es qué va a pasar con estos chiíes, porque si de estos chiíes Ahmadinejad trata de apropiárselos el presidente de Irán, y lo que ha dicho el gobierno de Irán es, no, aquí está metido Hezbollah, aquí está metido Irán. Y el problema es que también se está volviendo un mal ejemplo, entre comillas, para el mismo pueblo iraní, que ve
una posibilidad de rebelarse contra el gobierno de Ahmadinejad. ¿Cómo se percibe en este momento desde el punto de vista de los rebeldes, de la gente que está en insurgencia contra esos poderes, esa relación de dominación de los Estados Unidos y de Europa hacia los países del mundo árabe? A ver, el antiamericanismo en el Medio Oriente no es nuevo, viene especialmente después de la guerra del año 1991, cuando Irak ocupa Kuwait y Estados Unidos interviene y de alguna manera reemplaza un poder muy proeuropeo o un control europeo que había en la zona. Entonces, primero hay un gran antiamericanismo. Ajá. Segundo, una constante en todas las hay dos constantes en las revueltas. Uno, la bandera pro-palestina, o la bandera palestina, y dos, el rechazo a Israel. Pero no se ha corrido en ese sentido, Víctor, el eje del conflicto árabe-israelí en general, de Palestina hacia otras instancias, o sigue siendo el mismo eje? Al contrario, si vemos lo que ha pasado en días pasados, el 15 de mayo con la conmemoración de la Nakba, hubo marchas pro-palestinas por primera vez en Egipto frente a la embajada de Israel. Mubarak nunca lo hubiera permitido. Se está renegociando el gas que le está vendiendo Egipto a Israel. Hubo marchas desde Siria y entraron a Altos del Golán, y hubo manifestaciones masivas del Líbano que fueron en buses desde Beirut hasta la frontera con Israel. Pero al mismo tiempo, Víctor, usted mismo lo dice, están las banderas palestinas en manos de los manifestantes en las calles, qué sé yo, de Damasco, como estuvieron en las calles del Cairo. Entonces... A ver, yo creo que hay unas cosas que unifica, en el debate del conflicto israelí-palestino hay una cosa clara, y es... los gobiernos árabes dictatoriales, monárquicos hasta ahora, siempre han hablado bien de la causa palestina, pero nunca se han puesto la camiseta. Unos cambios de gobiernos prodemocráticos implica un desbalance de poder que le va a hacer la situación a Israel mucho más difícil, porque ya no se trata de negociar, digamos, con refugiados o con la autoridad palestina en debilidad, sino con estados que respaldarían teóricamente, si llegara a un desarrollo democrático, la causa palestina. ¿Y los israelitas están preparados para las democracias en los países árabes? Yo creo que no. Israel es un país teocrático que está regido por la Torá y donde los palestinos no tienen los mismos derechos. Hay 1 millón de palestinos viviendo en territorio israelí bajo un régimen de apartheid, y eso está comprobado por muchas fuentes, ¿no? ¿Qué países cree usted que pueden consolidar verdaderamente una opción de cambio como lo hicieron Túnez y Egipto? ¿Marruecos? En Marruecos las cosas se calmaron. En Marruecos, Mohamed VI no es tonto y está manejando muy bien la cosa. Una cosa similar está haciendo el rey Abdullah II de Jordania. En Yemen. Yemen es una posibilidad. Dese cuenta que hace pocos días el presidente de Yemen dice, me voy. Y luego dice, no, faltando 2 horas para firmar, dice, no, ya no me voy. Entonces, es muy difícil hacer cábalas ahora, podemos hacer mucho periodismo, pero poca ciencia política, porque, como decía Marx, las revoluciones son únicas y no se repiten. A pesar de que estas revoluciones ya vimos que no son marxistas para nada, ¿no? Aunque no sean marxistas, pero el viejo Marx tenía razón en que son únicas, y por tanto, tratar de ver ahí solo la Bastilla, o ver ahí solo la Revolución de Octubre, o ver solo la Revolución de Irán del 79, pues es un error, porque niega la originalidad de la situación que se vive actualmente. En todo caso, pues es uno de los picos de la contemporaneidad, esa posibilidad de que el mundo árabe se democratice a su manera. Víctor, muchas gracias, y seguirá usted rodando por el mundo como siempre, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya veremos otra vez de qué hablamos. Gracias.